Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tengo una historia que contarles que, bueno, digamos que me llegó al corazón. Y no solo a mí, sino a alguien muy especial. Es una historia que me ha inspirado profundamente, y estoy seguro de que a ustedes también les tocará el alma. Hoy vamos a hablar de Kerem, un nombre que quizás ya les suene. Si son nuevos por aquí, no se preocupen, ya lo van a conocer. Kerem es un hombre con mucho corazón, un romántico empedernido, y un don para las palabras. Es de esas personas que parecen tener un imán para el amor, un don natural para conectar con los demás a un nivel profundo. Y lo más importante, un hombre que logró conquistar el corazón de su amada, no con regalos lujosos ni gestos extravagantes, sino con algo mucho más valioso, un mensaje. Un mensaje que literalmente robó el corazón de su amada. Y no piensen que se trata de un cliché, esta historia es mucho más que eso. Es una historia real, llena de emociones, de altibajos, y de una lección de amor que trasciende el tiempo. Y no crean que esto es algo que se quedó en el anonimato, no señor. Esta historia es de esas que se comparten, que inspiran, y que nos recuerdan que a veces, las cosas más simples son las más poderosas. Es una historia que ha resonado en muchas personas, que ha sido contada y recontada, y que sigue emocionando a quien la escucha. Vamos a adentrarnos en la historia de Kerem, descubriremos el mensaje que cambió todo y analizaremos qué podemos aprender de él para nuestras propias vidas y relaciones. Es un análisis que va más allá de la simple anécdota, explorando los elementos clave que hicieron de este mensaje algo tan especial y efectivo. Así que si les gustan las historias de amor, si creen en el poder de las palabras y si quieren descubrir cómo Kerem conquistó a su amada, este es el vídeo para ustedes. Prepárense para un viaje emocional, lleno de reflexiones y de inspiración. Antes de que empecemos, les quiero pedir un favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, y prometo traerles siempre contenido interesante, inspirador y entretenido. Quiero que este canal sea un espacio de encuentro, de conexión, donde podamos compartir historias, reflexiones y aprender juntos. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Kerem. Preparen sus corazones. La historia de Kerem y su amada es una de esas que se construyen con detalles, con miradas, con momentos compartidos. Es una historia que no se puede resumir en una sola frase, porque está llena de matices y de emociones. Es una historia que en esencia, nos habla de la conexión humana, de la capacidad de amar y de ser amados. No puedo contarles exactamente cómo se conocieron, pero lo que sí sé es que Kerem sentía algo especial por ella. Un sentimiento que lo impulsaba a expresarse, a conectar, a dejar su huella. Era una llama que ardía en su interior, un deseo de compartir su mundo con ella, de construir un futuro juntos. Y fue precisamente esa necesidad de conectar, de expresar sus sentimientos más profundos, lo que lo llevó a escribir el mensaje que cambió todo. Imaginen la escena, la tensión en el aire, la incertidumbre acechando, la distancia física y posiblemente emocional. La relación se encontraba en un punto crítico, en una encrucijada donde el futuro era incierto. Es en estos momentos donde la fortaleza de la relación se pone a prueba, donde se demuestra si el amor es lo suficientemente fuerte para superar los obstáculos. La situación, por lo que sé, era de esas que ponen a prueba cualquier relación: distancia, falta de comunicación, malentendidos, esas cosas que a veces parecen inevitables. La vida, con sus complejidades, a menudo nos presenta desafíos que pueden poner a prueba los cimientos de cualquier relación. La distancia geográfica, la falta de tiempo para compartir, las diferencias de opinión, los malentendidos, todos estos factores pueden erosionar la comunicación y generar conflictos. Es en estos momentos donde la verdadera fortaleza de la relación se revela. Pero en lugar de rendirse, de dejarse llevar por la frustración o el desánimo, Kerem decidió tomar las riendas. En lugar de sucumbir a la desesperanza, optó por la acción. En lugar de simplemente esperar que las cosas se solucionaran solas, decidió ser el agente de cambio. Decidió usar el arma más poderosa que tenía, sus palabras. Y no cualquier palabra, sino palabras cuidadosamente elegidas, llenas de significado y de emoción. El mensaje que Kerem escribió no fue algo improvisado.
No fue un simple te quiero o un te extraño, aunque seguramente estas frases también formaron parte de su sentir. Fue algo más profundo, más personal, más pensado. Fue un mensaje que emanaba directamente del corazón, que reflejaba sus sentimientos más puros y que expresaba todo lo que no podía decir con palabras comunes. Fue una declaración de amor en toda su magnitud, una demostración de la importancia que tenía ella en su vida. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante. ¿Qué decía ese mensaje? ¿Qué palabras mágicas utilizó Kerem para conquistar el corazón de su amada? Esta es la pregunta que todos nos hacemos, y aunque no puedo compartirles el mensaje exacto, ya que es algo personal y privado, sí puedo darles una idea de su esencia, de los elementos clave que lo hicieron tan efectivo. El mensaje de Kerem era sincero. No había falsas promesas ni exageraciones. Era un reflejo de sus verdaderos sentimientos, expresados con honestidad y transparencia. Kerem no intentó fingir ser algo que no era, ni ocultar sus imperfecciones. Se mostró tal cual con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. La sinceridad es la base de cualquier relación sólida, y Kerem lo sabía. Era vulnerable, mostraba sus miedos, sus inseguridades, pero también su amor incondicional y su deseo de estar con ella. La vulnerabilidad es un acto de valentía, una señal de confianza. Kerem se atrevió a mostrar su lado más íntimo, a revelar sus temores y sus dudas. Y al hacerlo demostró su amor y su respeto por ella, al confiarle sus sentimientos más profundos. El mensaje era atemporal. No se basaba en las circunstancias del momento, sino en la esencia de su relación. No se limitaba a hablar del presente, sino que miraba hacia el futuro. Hablaba de los momentos compartidos, de las risas, de los sueños, de la conexión que los unía. Era un mensaje que podía leerse una y otra vez, y siempre encontrarle un nuevo significado. Porque el amor verdadero trasciende el tiempo y las circunstancias. El mensaje era personal. No era algo genérico, que pudiera ser enviado a cualquier persona. Estaba escrito pensando en ella, en su personalidad, en sus gustos, en la forma en que se conectaban. Era un mensaje hecho a medida, un regalo único e irrepetible. Kerem conocía a su amada, y sabía cómo llegar a su corazón. Se tomó el tiempo de entenderla, de conocer sus sueños, sus anhelos, sus miedos. Y en su mensaje reflejó todo eso, mostrando que la valoraba y que la entendía. El mensaje era esperanzador. A pesar de los desafíos que enfrentaban, el mensaje transmitía optimismo, confianza en el futuro y la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Era un faro de luz en medio de la tormenta, una promesa de un mañana mejor. Kerem creía en el poder del amor, en la fuerza de su relación. Y transmitió esa esperanza, esa confianza a través de sus palabras. Y por último, el mensaje era simple. Sí, aunque lleno de profundidad y significado, el mensaje era redactado de manera clara y sencilla. No utilizaba palabras rebuscadas ni frases complejas. Se entendía a la perfección, y eso lo hacía aún más poderoso. A veces, la sencillez es la clave. No se necesita un lenguaje complicado para expresar sentimientos profundos. Lo importante es que las palabras salgan del corazón y sean sinceras. Después de enviar el mensaje, Kerem esperó. La incertidumbre, la ansiedad, la esperanza, todo se mezclaba en su interior. La espera a veces puede ser el momento más difícil. La incertidumbre consume, la ansiedad acecha, pero la esperanza persiste. Kerem supo lidiar con esas emociones, sabiendo que la respuesta, fuera cual fuera, sería importante para su futuro. Pero finalmente la respuesta llegó. Y no puedo contarles exactamente cómo fue la reacción de ella, pero lo que sí sé es que el mensaje de Kerem resonó en su corazón. Que la tocó profundamente. Que la hizo sentirse amada, valorada y comprendida. Y sobre todo que la impulsó a dar el siguiente paso. La historia de Kerem es un ejemplo de cómo el amor puede vencer cualquier obstáculo, de cómo las palabras pueden ser más poderosas que cualquier acción, y de cómo la sinceridad y la autenticidad son la clave para conquistar el corazón de alguien. Es una historia que nos recuerda que a veces, lo único que necesitamos es expresarnos, mostrar nuestros sentimientos y ser valientes. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida. Es importante destacar que este mensaje no fue simplemente una carta de amor.
Fue una herramienta, un catalizador, un medio para comunicar, para conectar, para reconstruir. Fue la expresión más pura de sus sentimientos, un puente tendido hacia el corazón de su amada. Fue la demostración de que el amor, cuando es genuino, puede superar cualquier barrera, cualquier distancia. La historia de Kerem también nos enseña sobre el valor de la comunicación. En una época dominada por la tecnología, donde los mensajes instantáneos y las redes sociales son la norma, es fácil perder la capacidad de comunicarnos de manera profunda y significativa. El mensaje de Kerem nos recuerda la importancia de tomarse el tiempo para reflexionar, para expresar nuestros sentimientos con honestidad y claridad. Nos enseña a priorizar la comunicación, a poner nuestras palabras al servicio del amor. Ahora, ¿qué podemos aprender de Kerem? ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestras propias vidas y relaciones? ¿Qué podemos extraer de esta historia para enriquecer nuestra experiencia de amor? En primer lugar, aprendemos la importancia de la comunicación. No podemos esperar que la otra persona adivine lo que sentimos o pensamos. Debemos expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras necesidades. Y hacerlo de manera clara, honesta y sincera. La comunicación es el cimiento de cualquier relación, y sin ella, el amor puede desmoronarse. Debemos aprender a escuchar, a expresar nuestras preocupaciones, a compartir nuestros sueños. La comunicación abierta y honesta es fundamental para construir una relación sólida y duradera. En segundo lugar, aprendemos la importancia de la sinceridad. No debemos tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad, de expresar nuestros miedos y nuestras inseguridades. La autenticidad es la base de cualquier relación sólida y duradera. Debemos ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones. Debemos aceptar nuestras imperfecciones y mostrarlas a la persona que amamos. La sinceridad crea confianza y fortalece el vínculo. En tercer lugar, aprendemos la importancia de la personalización. No podemos conformarnos con mensajes genéricos y vacíos. Debemos tomar el tiempo de pensar en la otra persona, de entenderla, de conectar con ella a un nivel más profundo. Cada persona es única, y merece un amor a medida, un amor que la entienda y la valore en su totalidad. Debemos demostrar que conocemos a la otra persona, que nos preocupamos por sus intereses, sus sueños, sus miedos. En cuarto lugar, aprendemos la importancia de la esperanza. Debemos creer en el futuro, en la posibilidad de superar los desafíos, en la fuerza del amor. El optimismo y la confianza son fundamentales para mantener viva la llama de la relación. Debemos creer en nosotros mismos, en la otra persona y en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. La esperanza nos da fuerzas para seguir adelante, para luchar por lo que queremos. Y por último, aprendemos la importancia de la simpleza. No necesitamos palabras rebuscadas ni frases complejas para expresar nuestros sentimientos. A veces las palabras más sencillas son las más poderosas. Un te quiero sincero o un te extraño sentido pueden valer más que cualquier declaración grandilocuente. Debemos expresar nuestros sentimientos con el corazón, sin miedo a ser simples y directos. La historia de Kerem es una lección de vida, un recordatorio de que el amor verdadero es posible, y de que la comunicación y la autenticidad son las claves para construir relaciones significativas y duraderas. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a expresar nuestros sentimientos y a luchar por lo que realmente importa. Es una historia que nos recuerda que el amor requiere valentía, compromiso y dedicación. Esta historia, la de Kerem, es un llamado a la acción. Es un llamado a la reflexión sobre nuestras propias relaciones, a la forma en que nos comunicamos con nuestros seres queridos, a la manera en que expresamos nuestros sentimientos. Es una invitación a tomar las riendas de nuestra vida amorosa, a ser proactivos, a luchar por el amor que deseamos. La historia de Kerem nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino también una decisión. Una decisión de ser sinceros, de ser vulnerables, de ser auténticos. Una decisión de comunicarnos, de expresar nuestros sentimientos, de construir una relación basada en la confianza y el respeto. La historia de Kerem es un faro que ilumina el camino del amor. Nos guía, nos inspira, nos da esperanza. Nos recuerda que el amor verdadero es posible, y que está al alcance de todos aquellos que se atreven a soñar, a amar, a ser ellos mismos. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que la historia de Kerem les haya gustado tanto como a mí. Espero que les haya inspirado,
que les haya hecho reflexionar sobre el poder de las palabras y sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos. Espero que les haya dado las herramientas necesarias para mejorar sus propias relaciones, para comunicar mejor, para amar con más fuerza y sinceridad. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y por supuesto, me encantaría saber qué opinan de la historia de Kerem. ¿Les gustó? ¿Les inspiró? ¿Qué aprendieron de ella? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus comentarios son muy importantes para mí, porque me ayudan a saber qué tipo de contenido les interesa y cómo puedo mejorar mi trabajo. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que el amor es el sentimiento más poderoso que existe. No tengan miedo de expresarlo, de demostrarlo, de luchar por él. No se guarden sus sentimientos. Sean valientes, sean auténticos, sean sinceros. Recuerden, a veces una simple frase escrita con el corazón puede cambiarlo todo. Una sola palabra puede generar un cambio radical en la vida de otra persona. La historia de Kerem es un testimonio del poder del amor. Es una muestra de que el amor, cuando es genuino y sincero, puede superar cualquier obstáculo, cualquier distancia, cualquier dificultad. Es una historia que nos invita a creer en el amor, a luchar por él, a valorarlo y a cultivarlo día a día. Gracias por ver, por escuchar, por ser parte de esta comunidad. Gracias por compartir sus pensamientos y sus sentimientos. Gracias por inspirarme a seguir creando contenido que pueda ser útil e inspirador para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande, lleno de amor y de energía. Y recuerden, el amor está en el aire. Hasta la próxima. Chao.